¿Puedo quedarme con sus obras? Cuando el millonario miró a los ojos de la mujer negra, un milagro ocurrió. Lo siento, señora, pero tiene que marcharse inmediatamente. Este establecimiento tiene normas, declaró el gerente del hotel, el restaurante más caro de la ciudad, señalando directamente a Camila Santos, la madre de 22 años que estaba de pie junto a una mesa donde un hombre con un traje impecable cenaba solo con su bebé de 8 meses en brazos. Ella le había hecho al cliente una simple pregunta: si podía quedarse con la comida que él no había tocado en su plato. El comedor principal del Ató era un templo de cristal y mármol donde cada mesa costaba más de lo que Camila ganaba en un mes cuando todavía tenía trabajo. Lámparas de araña de cristal colgaban de un techo alto proyectando una luz dorada sobre rostros que nunca habían conocido la verdadera necesidad. El olor del vino francés y las trufas importadas flotaba en el aire mezclado con el perfume caro de los miembros de la alta sociedad que susurraban entre sí. No hice nada malo, respondió Camila con calma, con voz firme a pesar de las miradas hostiles de todos los presentes. Solo le pregunté educadamente si iba a terminar su cena. El gerente, un hombre de 50 años con bigote gris y porte militar, la hizo un gesto impaciente con la mano. Permitimos este tipo de situaciones aquí. Los demás clientes están molestos. En la mesa de al lado, una mujer rubia de mediana edad con joyas que brillaban como pequeños soles, susurró en voz alta para que todos la oyeran. ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede gente así entrar en sitios como este? Mírala. Probablemente ni siquiera sabe quién es el padre del niño. Otras voces se unieron al coro de desprecio. Por eso este país va cuesta abajo, murmuró un anciano. La gente ya no respeta su lugar. Camila apretó al pequeño Noah contra su pecho. Hacía 3 meses que había perdido su trabajo de enfermera tras una falsa acusación de negligencia que le había costado la vida a un paciente. Había tenido que soportar humillaciones constantes. Respetan su lugar. Camila apretó al bebé, Noah contra su pecho. En los últimos 3 meses, desde que perdió su trabajo como enfermera tras una falsa acusación de negligencia que le costó la vida a un paciente, había sufrido humillaciones constantes, pero ahora, algo era diferente. Quizás era el hambre del pequeño Noah, que lloraba suavemente, o quizás era el hecho de que, por primera vez en semanas, alguien la había mirado como a un ser humano. El hombre de la mesa permaneció en silencio, observando toda la escena con una expresión indescifrable. David Richardson, un hombre de negocios de 45 años y propietario de una de las mayores empresas constructoras del país, había perdido a su esposa y a su hija de 2 años en un accidente 3 años antes. Esa noche, como todas las noches durante los últimos 1995 días, cenaba solo, tratando de llenar un vacío que sus $800 millones nunca podrían llenar. David conocía ese restaurante como la palma de su mano. Su mano había cenado allí con su difunta esposa Amanda docenas de veces, siempre en la misma mesa, la número 17, siempre pidiendo la misma botella de vino de Burdeos que costaba $1,500. Pero esa noche, por primera vez, veía el lugar a través de los ojos de alguien que no pertenecía a ese mundo. El jefe de seguridad gritó al gerente, haciendo señas a 2 hombres corpulentos para que se acercaran y escoltaran a Pinos entonces esa persona discretamente. Un murmullo de aprobación recorrió las mesas cercanas. Los teléfonos móviles comenzaron a sonar para aparecer. Algunos clientes claramente con la esperanza de capturar un momento embarazoso para sus redes sociales. Camila no se movió, sino que miró a David directamente a los ojos y repitió su pregunta original. ¿Puedo quedarme con sus obras, señor? Mi hijo no ha comido en 2 días. En 2 días. La cruda honestidad de esas palabras cortó el aire como un cuchillo. David vio algo familiar en sus ojos, no desesperación, sino una dignidad feroz. Reconoció que era la misma mirada que tenía su difunta esposa cuando defendía causas justas, en el hospital, donde trabajaba como médico voluntario. ¿2 días? Preguntó David en voz baja, ignorando por completo a los guardias de seguridad que se acercaban.
2 días, confirmó Camila, con una voz que no traicionaba la vergüenza, solo los hechos. Perdí mi trabajo en el Memorial Hospital tras una acusación falsa. Desde entonces, ha sido difícil. El gerente intervino bruscamente. Señor Richardson, lamento profundamente este inconveniente. Lo resolveremos inmediatamente. En ese momento, mientras los guardias de seguridad se acercaban y los demás clientes murmuraban comentarios prejuiciosos, algo inesperado estaba a punto de suceder. David no lo sabía, pero esa simple pregunta desencadenaría una serie de acontecimientos que no solo cambiarían la vida de Camila para siempre, sino que también revelarían la verdadera cara de aquellos que se escondían detrás de una fachada respetable. Lo que nadie allí podía imaginar era que Camila no era solo una madre desesperada, sino que había sido una de las enfermeras más competentes del Memorial Hospital, con títulos de 2 universidades y fluidez en 3 idiomas. Su caída había sido orquestada por alguien que ahora, sentada a solo 3 mesas de distancia, observando la escena con una discreta sonrisa de satisfacción, la doctora Patricia Wells, jefa del departamento de cardiología del Memorial Hospital, saboreaba su postre de $100 mientras observaba la humillación de la mujer que se había atrevido a cuestionar sus métodos cuestionables. Lo que no sabía era que Camila había guardado todas las conversaciones, todos los documentos, todas las pruebas de la corrupción que había costado vidas inocentes. Si estás disfrutando de esta historia de justicia y superación de la adversidad, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple pregunta sobre las sobras de comida se convertiría en la revelación más impactante que el exclusivo restaurante había presenciado jamás. El guardia de seguridad se detuvo a unos metros de distancia cuando David Richardson levantó lentamente la mano. El poder silencioso que emanaba de ese gesto hizo que la tensión en el restaurante aumentara exponencialmente. ¿Memorial Hospital? David repitió su pregunta, cortando el silencio como una navaja afilada. ¿Ha dicho Memorial Hospital? Camila asintió con la cabeza, observando el sutil cambio en la expresión del hombre de negocios. Trabajé allí durante 4 años como enfermera de la UCI cardíaca hasta hace 3 meses. En la mesa, de al lado, la doctora Patricia Wells casi se atraganta con su vino de $300. Sus ojos se abrieron como platos durante una fracción de segundo, antes de recuperar su máscara de superioridad. No esperaba que se mencionara el nombre del hospital, y mucho menos delante de David Richardson, que había donado $2 millones al ala de cardiología el año anterior. «Qué coincidencia tan interesante», murmuró David, con la mirada alternando entre Camila y la mesa donde la doctora Patricia Wells intentaba desesperadamente esconderse detrás de la carta de postres. El gerente, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, intentó intervenir de nuevo. «Señor Richardson, lamento mucho esta vergüenza. Vamos a resolver esto discretamente y en silencio», ordenó David sin siquiera mirar al hombre, con toda su atención puesta en Camila. «Cuénteme exactamente qué pasó en el hospital». Camila respiró hondo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella. «Un paciente de 68 años murió durante mi turno. La doctora Patricia Wells afirma que le administré la medicación, equivocada, pero yo tenía todas las recetas correctas y seguí todos los protocolos. Cuando le pregunté por su procedimiento, David la interrumpió con la voz cada vez más grave. La doctora había cambiado la dosis del anticoagulante, sin anotarlo en la ficha. Cuando el paciente empezó a sangrar internamente, me culpó a mí para encubrir su error. Pero yo había fotografiado todos los registros antes de administrar la medicación. La doctora Patricia Wells sintió que su mundo se derrumbaba. Esa maldita enfermera entrometida lo había documentado todo, tal y como ella sospechaba. Por eso tenía que eliminarla antes de que pudiera armar demasiado jaleo. En ese momento, utilizar sus contactos en la junta directiva para fabricar pruebas contra Camila le había parecido la solución perfecta. Al fin y al cabo, ¿quién iba a creer la palabra de una joven enfermera negra frente a una doctora de 1900 renombre procedente de una familia tradicional? ¿Lo fotografiaste?, preguntó David,
claramente interesado. Siempre lo hago en casos complejos, por mi propia protección. Aprendí esa lección al principio de mi carrera, respondió Camila, con una firmeza en la voz que hizo que algunos de los presentes prestaran atención por primera vez. El murmullo de las conversaciones paralelas había cesado por completo, incluso los camareros dejaron de servir, hipnotizados por la conversación que se estaba desarrollando. La doctora Patricia Wells sabía que tenía que actuar rápidamente. Se levantó de la mesa con una sonrisa forzada y se acercó al grupo. David. Querido, qué sorpresa encontrarte aquí. Espero que no le estás haciendo caso a esta persona. Ya sabes cómo es gente como él. Se inventa historias para sacar dinero. La descarada arrogancia de aquellas palabras hizo que Camila apretara los puños. Así era exactamente como la doctora Wells se había dirigido a ella durante la audiencia disciplinaria, con ese tono condescendiente que convertía cada palabra en una humillación calculada. Sra. Wells, David, qué conveniente que esté aquí. Esta noche, la saludó fríamente. Oh, solo celebrando otro día salvando vidas, respondió con una sonrisa perfecta, ignorando por completo a Camila. Ya sabe lo difícil que es mantener los estándares en nuestra profesión cuando ciertas personas intentan culpar a otros por sus propios errores. Camila sintió una ola de ira familiar, pero esta vez era diferente. Esta vez, la doctora Wells la había ignorado por completo. Por completo a Camila. Ya sabes lo difícil que es mantener los estándares en nuestra profesión cuando ciertas personas intentan culpar a otros de sus propios errores. Camila sintió una ola familiar de ira, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola, en una habitación llena de hombres trajeados, que ya habían decidido su destino antes incluso de escuchar su versión de la historia. Estándares, repitió Camila con calma, como el estándar de alterar las dosis sin registrarlo, o el estándar de dejar morir a un paciente para proteger tu propio orgullo. La doctora Wells se rió con desdén. Querida, perdiste tu trabajo por incompetencia. Acéptalo y deja de difundir mentiras sobre profesionales respetados. Mentiras, dijo Camila mientras abría su maltrejo bolso y sacaba un sobre amarillento. Estas son fotocopias de las recetas originales antes de que las alteraras. Todavía las tengo todas. La sonrisa de confianza de la doctora Wells vaciló, ligeramente. Documentos falsos, obviamente. Cualquiera puede hacerlo con marcas de tiempo digitales y metadatos completos. Camila la interrumpió. Además de grabaciones de audio de tu teléfono, cuando le diste instrucciones al farmacéutico para que corrigiera los registros 2 horas después de la muerte del paciente. El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Patricia Wells sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de que había subestimado por completo esta problemática enfermera. David Richardson observaba el intercambio con creciente interés. Su propia esposa había fallecido en un hospital debido a negligencia médica y conocía muy bien los signos de la corrupción institucional. ¿Grabaciones?, preguntó David con una voz cargada de autoridad que hizo que todos en el restaurante prestaran atención. 3 años y medio de grabaciones. Camila confirmó todas las conversaciones sospechosas, todas las órdenes no documentadas, todas las veces que sugirió que alterara los registros para proteger al hospital. Sabía que algún día tendría que defenderme. Un día. El Dr. Wells intentó una última jugada desesperada. David, seguro que no puedes creer esas acusaciones ridículas de alguien que claramente está intentando chantajear a alguien. Como usted, ¿verdad? El Dr. David preguntó con voz peligrosamente baja. Todo el restaurante pareció contener la respiración cuando la doctora Wells se dio cuenta de que había entrado en terreno peligroso. Sus verdaderas opiniones sobre personas como Camila estaban a punto de salir a la superficie. Cada nueva humillación solo reforzaba algo dentro de Camila que sus opresores no podían ver. Una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponerle. Lo que esas personas privilegiadas no sabían
era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota para un momento en el que la doctora Wells se daría cuenta de que había pisado terreno peligroso. Una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponerle. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota, para un momento en el que el Dr. Wells dudó ante la pregunta de David. Todos pensaron que habían presenciado el final de la discusión, pero aquellos que conocen la verdadera fuerza saben que ésta crece en el silencio que precede a la tormenta. El intento desesperado del Dr. Wells por desacreditar a Kama se vio truncado cuando David Richardson se levantó lentamente de su mesa. El poder silencioso que emanaba de él hizo que todo el restaurante se quedara paralizado. «Dr. Wells», dijo David con voz tan afilada como el hielo, «es interesante encontrarle aquí esta noche, especialmente teniendo en cuenta nuestra conversación de ayer sobre la auditoría financiera de la unidad de cardiología». El Dr. Wells se sonrojó visiblemente. «David, no entiendo la relevancia». «Usted no lo entiende, David». David caminó lentamente hacia el grupo. «Quizás debería explicar por qué $2 millones en equipos médicos que mi fundación donó el año pasado simplemente desaparecieron de los registros del hospital». Camila observó la escena con creciente comprensión. David Richardson no era un empresario cualquiera. Era el mayor donante individual del Memorial Hospital en los últimos 5 años, y ahora estaba claro que el Dr. Wells tenía muchos más secretos que la muerte de un paciente. «Esto es ridículo, Dr. Wells». Intentó mantener la compostura. «Todo el equipo está debidamente catalogado y se encuentra...». Camila lo interrumpió con calma. 3 escáneres CT, 2 máquinas de ultrasonido y un sistema completo de monitorización cardíaca fueron vendidos a clínicas privadas. Tengo los documentos de transferencia, incluida su firma autorizando las ventas no documentadas. El silencio que siguió fue absoluto. El Dr. Wells sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor al darse cuenta de que había subestimado por completo el alcance de las pruebas que poseía Camila. «¿Cómo lo has conseguido?», susurró el Dr. Wells, cuya arrogancia finalmente cedió al pánico. «4 años trabajando como enfermera a cargo del inventario me dieron acceso a mucha documentación», respondió Camila. «Y cuando empecé a notar las irregularidades, decidí documentarlo todo. Cada equipo que faltaba, cada medicamento que se desviaba, cada muerte que se podría haber evitado si los recursos no hubieran sido robados. No hubieran sido robados». David cruzó los brazos y su expresión se endureció. «¿Cuántos casos tenemos, Camila?» 17 pacientes muertos por falta de equipo adecuado, 32 casos de complicaciones graves por medicamentos caducados que deberían haber sido sustituidos y aproximadamente $4 millones en equipos y suministros desviados en 3 años. El gerente del restaurante, que había estado observando toda la escena en estado de shock, discretamente ordenó a sus guardias de seguridad que mantuvieran la distancia. Estaba claro que algo mucho más grande estaba sucediendo. El Dr. Wells intentó una última jugada desesperada. «Incluso si esas acusaciones absurdas fueran ciertas, no tienes forma de probar nada. Es tu palabra contra la mía, y todo el mundo sabe qué versión preferirá creer la junta directiva». Camila sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa que hizo que el Dr. Wells diera un paso atrás. «Doctor, está dando por sentado que he estado trabajando sola todos estos años». «¿De qué está hablando?», preguntó el Dr. Wells, con la voz traicionándole por el miedo que empezaba a sentir. El Dr. Martínez, jefe de la UCI, la enfermera Sandra Thompson, supervisora del turno de noche, el farmacéutico Roberto Silva, el técnico de equipos médicos Carlos Santos. Camila enumeró con calma. Todos ellos documentaron sus propias pruebas y estaban esperando el momento adecuado para actuar. David observó la revelación con creciente admiración. Una red de denunciantes. A cada uno de nosotros nos acosaron, nos trasladaron o nos despidieron cuando empezamos a hacer preguntas. Continuó Camila. Pero el doctor cometió un error.
Fatal al elegirme a mí como chivo expiatorio. Yo era la única con acceso a los registros centralizados de toda la operación. El Dr. Wells sintió que le temblaban las órdenes judiciales. Tus cuentas han sido congeladas y hay periodistas en la puerta. El Dr. Wells dejó caer el teléfono. Su mundo se desmoronaba en tiempo real en la emisión. El Dr. Martínez hizo el anuncio final. Mañana entregaremos todo al fiscal del distrito. La operación Corazón Limpio comienza oficialmente. El Dr. Wells miró a su alrededor y vio desprecio en los ojos de personas que una vez la habían respetado. Su reputación de 30 años estaba siendo destruida, en directo por televisión. «Has arruinado mi vida», le susurró a Kama. «No», respondió Camila. «He documentado cómo arruinaste tu propia vida y la de 17 pacientes que murieron porque vendiste el equipo que podría haberlos salvado para enriquecer tu cuenta bancaria. Aunque esas acusaciones fueran ciertas, no puedes probar nada». La junta del hospital se reunió en sesión de emergencia hace 20 minutos, reveló David. Su destitución fue aprobada por unanimidad. ¿Cómo lo sabes? Porque yo convoqué la reunión. 3 de los 5 miembros son amigos míos. La destrucción era total. La doctora Patricia Wells, que había orquestado la caída de Camila con tanta arrogancia, se enfrentaba ahora a la aniquilación total. Camila abrazó a Noah y miró a la doctora Wells a los ojos. La diferencia entre nosotras es que yo nunca olvidé que nuestra profesión consiste en salvar vidas, no en lucrarse con ellas. La doctora Wells abandonó el restaurante en medio de una lluvia de flashes. Su humillación quedó documentada por docenas de cámaras. Todos los presentes en el hotel fueron testigos de algo que se convertiría en legendario. Pero lo que nadie podía imaginar era que aquella noche no solo transformaría las vidas de Camila y David, sino que crearía una de las alianzas más poderosas que el sistema sanitario del Sistema Sanitario Estatal jamás había visto. Una alianza nacida de la justicia que revolucionaría la forma en que los hospitales tratan a los pacientes y a los empleados. 6 meses después, Camila Santos caminaba por los pasillos del nuevo David Richardson Community Hospital, donde ocupaba el cargo de directora de enfermería. El edificio de 5 plantas, construido específicamente para atender a comunidades desfavorecidas, representaba mucho más que una institución médica. Era un símbolo de cómo la justicia y el propósito pueden transformar la tragedia en legado. Mamá, mira, Noah, que ahora tiene 14 meses, corría por los jardines del hospital señalando una placa dorada en la entrada. Fundación Camila Santos, donde cada vida importa. David observaba desde la ventana de su oficina con una sonrisa sincera iluminando su rostro. Su colaboración con Camila se había convertido en algo que ninguno de los dos había esperado. No solo una profunda relación personal, sino una revolución en el sistema sanitario local. La auditoría de la Operación Corazón Limpio reveló un desfalco de $12 millones en 5 años, según informó la presentadora del Evening News, la doctora Patricia Wells, que fue condenada a 15 años de prisión y se le ordenó devolver todas las ganancias ilícitas. Las imágenes de televisión mostraban a la doctora Wells siendo escoltada a la cárcel, sus propiedades siendo subastadas y su licencia médica siendo revocada de forma permanente. El contraste con su arrogancia en Lato era devastador. El Memorial Hospital había sido sometido a una reforma completa. 3 miembros de la junta directiva habían sido sustituidos, se habían implementado nuevos protocolos de transparencia y se había establecido un sistema de denuncia anónima para proteger a los empleados que denunciaran delitos. El Dr. Martínez ha sido ascendido a director ejecutivo y la enfermera Sandra Thompson ahora dirige el programa de formación ética. El reportero continuó. El hospital también ha creado el programa Camila Santos, que ofrece becas completas a estudiantes de enfermería de comunidades desfavorecidas. Camila cerró los ojos y recordó la noche en el restaurante. La humillación, que debería haberla destruido, se había convertido en el catalizador de cambios que salvarían cientos de vidas. David se acercó a ella con Noah en brazos.
¿Sabes lo que más me impresiona? Le preguntó. Podrías haber utilizado las pruebas para vengarte, pero elegiste algo más grande. La venganza solo habría destruido a una persona, respondió Camila. La justicia transformó todo un sistema. El teléfono de Camila sonó. Era el doctor Martínez. Camila, acabamos de obtener la aprobación para ampliar el programa a 5 estados. Tu historia ha inspirado a donantes de todo el país. Esa misma tarde, se celebró una ceremonia en el auditorio del Memorial Hospital. Camila fue reconocida oficialmente como Defensora de la Ética Médica del Año por la Asociación Nacional de Hospitales. Hace un año era una enfermera desempleada que mendigaba sobras de comida para alimentar a mi hijo, dijo Camila al micrófono, con su voz resonando entre los 500 asistentes. Hoy represento la voz de todos los profesionales que se negaron a aceptar que la corrupción es normal. El público se puso en pie y ovacionó a Camila durante 3 minutos. Entre los asistentes se encontraban médicos, enfermeras y administradores hospitalarios de todo el estado, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. El Dr. Wells, desde la prisión donde cumplía su condena, se enteró de la ceremonia por la televisión de la sala común. A sus 62 años, sin dinero, sin prestigio y sin futuro profesional, finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido al subestimar a una enfermera problemática. Mi historia no es una historia de venganza, continuó Camila en su discurso. Sin dinero, sin prestigio y sin futuro profesional, finalmente comprendió la magnitud de lo que había perdido al subestimar a una enfermera problemática. Mi historia no es de venganza, continuó Camila en su discurso. Trata de lo que sucede cuando la gente común se niega a aceptar la injusticia como algo normal. Cada documento que fotografié, cada conversación que grabé, cada noche que pasé despierta organizando pruebas, todo fue por cada paciente que merecía el equipo que le fue robado, por cada familia que perdió a alguien por negligencia, por cada profesional que fue silenciado. David abrazó a Noah, que aplaudía con entusiasmo sin comprender del todo por qué todos estaban tan emocionados. Pero algún día crecería sabiendo que su madre había cambiado el mundo simplemente por negarse a aceptar que la injusticia era inevitable. El hospital comunitario David Richardson ya había atendido a más de 10,000 pacientes necesitados en sus primeros 6 meses. 0 casos de corrupción, 0 malversación de fondos, 100% de transparencia en todos los procesos. La mejor venganza no es destruir a quienes te hacen daño, concluyó Camila mirando directamente a las cámaras que retransmitían la ceremonia en directo, sino construir algo tan grande y transformador que aquellos que intentaron menospreciarte se dan cuenta de que solo han puesto de manifiesto su propia mezquindad. 3 estados ya habían aprobado leyes basadas en el Protocolo Santos, un conjunto de normas que exigían total transparencia en las donaciones a los hospitales y protección absoluta para los denunciantes de corrupción médica. El Dr. Wells había intentado destruir a una enfermera competente para proteger su trama corrupta, pero en lugar de eso creó una incansable defensora que transformó todo un sistema. Camila aprendió que la verdadera fuerza no reside en aceptar la injusticia, sino en convertirla en combustible para un cambio que beneficie a todos. ¿Alguna vez te has enfrentado a situaciones en las que has tenido que elegir entre aceptar la injusticia o luchar por cambios más importantes? Deja tú